Tipos de clave en Redis, strings o cadenas. Este tipo de claves funcionan de una manera muy particular. Es muy importante conocer que en Redis, a pesar de ser gestionado dentro de la memoria RAM, existen diferentes tipos de clave. Una de estas es la cadena, el cual es el tipo de dato más simple en Redis. De hecho, es ideal para almacenar valores individuales como los textos o números. De hecho, como ciertos casos de uso pueden ser contadores para incrementar un valor, un número de visitas, etcétera, para el cacheo, para almacenar en caché respuestas de una API, un HTML renderizado o cualquier dato que sea costoso de generar, se puede cachear mediante un string, una cadena. Información de sesión también podría servir para guardar datos de la sesión de un usuario, como su nombre de usuario o preferencias, bloqueos o logs. También se pueden implementar un sistema de bloqueo simple para evitar que dos procesos modifiquen un recurso al mismo tiempo, haciendo un string o una cadena que defina qué proceso se está ejecutando para que otro secundario, un terciario, un cuarto, etcétera, no se esté ejecutando, así se bloquea un proceso en específico. De hecho, muchos hasta lo utilizan para almacenar JSON, pero no es la forma más adecuada. En próximos videos hablaremos de otros tipos de llaves. Existen comandos básicos, por ejemplo, en Redis. Una vez que nos conectamos dentro de una base de datos de Redis, estoy utilizando una base de datos gratuita, precisamente de Redis, en donde está hospedada en otro país, está en Emiratos Árabes Unidos. Aquí en Redis a la izquierda podemos ejecutar sentencias. Si ponemos, por ejemplo, uno de Fernando Dylan, ejecutamos y cuando ejecutamos un query, en este caso, dentro de la base de datos de Redis, vemos que efectivamente devuelve un OK. Refrescamos la base de datos de Redis, vemos que está en el esquema usuario 1, string tipo username y está el dato Fernando Dylan. Aquí vemos cómo se registra un valor con estas características. Ahora si en consola queremos obtener el usuario número 1, ejecutamos el comando get. Anteriormente fue el comando set para setear, para subir, para guardar dentro del Redis este dato. Con el dato get podemos obtener, en este caso, mediante esta estructura, podemos hacer un incremento de un número. Por ejemplo, en Page Views, si actualizamos la base de datos, vemos que se guarda un string independiente. De hecho, aquí dentro de Redis Insights puedes verlo, ya sea las llaves en formato de árbol o puedes verlo en formato de lista, como es realmente como se guardan las llaves, con un nombre nada más, con dos puntos se guarda en diferente esquema, pero realmente está todo con un título cada llave, o en este caso cada elemento que guardes en Redis. Vemos que un contador de visitas, pues aquí lo ejecutamos una vez. Si lo ejecutamos varias veces, vemos que una de las ventajas es que es muy rápido de ejecutar. O sea, vemos que lo ejecutamos en total de 4 veces y se está guardando la cantidad de veces que se está, en este caso, guardando específicamente este valor. Eso puede servir porque es muy rápido. Y si, por ejemplo, guardas en una base de datos tradicional una contador de visitas, pues el tiempo en que se tarda escritura o va a estar consumiendo mucho ancho de banda de la sesión de la conexión del servicio y de la base de datos tradicional. Ejecutamos este servicio que estamos seteando este perfil con estas características. Si vemos que es un caché, vemos que se guarda con estas características un tipo JSON con un tiempo de vida específico. De hecho, cuando actualizamos vemos que ese tiempo de vida va reduciendo. También es importante definir el TTL, el tiempo de expiración. Y vemos la longitud o el tamaño de la llave que nos puede servir para poder almacenar o gestionar adecuadamente este tipo de datos que son strings o cadenas de texto. Espero que te haya servido este video. Hasta un próximo video. Adiós.